El título del mensaje de hoy es Otro estilo de vida. La fe salvadora, que nos permite discernir lo espiritual, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es la confianza en lo que se espera, es la convicción de lo que vamos a tener, aquello que aún no vemos con nuestros ojos físicos. Dios trae la certeza de su obrar sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias. Él imparte paz a nuestras vidas y gozo interior al saber que todo está bajo su control. Con relación al obrar de Dios sobre nuestras vidas, Pablo en Romanos 14:8 expresó: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por otro lado, la nueva vida en Cristo forja en los hijos de Dios una actitud que va más allá de los actos rituales. El congregarse puede ser simplemente un rito, una costumbre vacía de contenido o un hábito santo con el propósito de agradar a Dios y crecer a la luz de las enseñanzas bíblicas. La oración puede ser simplemente un rito, una práctica para calmar la conciencia o una experiencia de comunión íntima con Dios, fundada en la certeza de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. El ayuno, acompañado de la oración, si no, el ayuno no tendría sentido, puede constituirse simplemente en un rito, en un ritual, en una costumbre, en una práctica sacrificial o en una experiencia de renuncia consciente a aquello que trae simplemente placer para dedicarse con más esmero y sin estorbo a la oración. Cuando algo se constituye en un mero rito, en una mera costumbre, en una experiencia vacía de contenido o en una práctica agradable a Dios. ¿Cuándo? Para discernir cómo practicar aquello que agrada a Dios, es necesario meditar en torno a su palabra es la que nos da la pauta de cómo llevar adelante aquellas prácticas que hacen bien a nuestra vida y favorecen la relación con nuestro prójimo y con Dios. Allí, en la palabra de Dios, hallamos el consejo, la orientación segura para toda práctica que tengamos. Es necesario abrir los oídos espirituales para interpretar correctamente las enseñanzas bíblicas. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 39. Lucas 5, 33 al 39. En Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39 dice: ¿por qué los discípulos de Juan, el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos. Pero tus discípulos, acá se está refiriendo a los discípulos de Jesús, le están hablando a Jesús, comen y beben. Él les dijo: ¿puede acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor.
Jesús plantea otro estilo de vida. Jesús plantea un estilo de vida nuevo, diferente, que armonice con lo nuevo que Él ha traído a nuestras vidas. Y todo esto, en primer lugar, es posible cuando es producto del discernimiento espiritual. Quienes preguntaron por el ayuno no podían discernir que la presencia física de Jesús era motivo de alegría. Por eso no ayunaban. Jesús estaba con ellos y era motivo de alegría. Su presencia visible no daba lugar al ayuno. En Lucas 5, 33 al 35, leímos hace unos momentos: entonces ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero tus discípulos, los de Jesús, comen y beben. Y él les dijo, ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús es el esposo de la iglesia, de su pueblo. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunará. El ayuno simboliza la ausencia de algo que trae placer y bienestar. En este sentido, la presencia de Jesús no da lugar al ayuno. Más adelante, la ausencia física de Jesús fue un motivo de ayuno. Uno de los primeros antecedentes del ayuno lo encontramos en Moisés, cuando estuvo expectante en el Sinaí a la palabra de Dios. Tanto él como Jesús ayunaron por 40 días. Jesús lo hizo en el inicio de su ministerio terrenal, haciendo frente a las tentaciones que le presentó el maligno. La palabra de Dios en ambos casos vino a ellos para reconfortarles y afirmarles en medio de las pruebas. El ayuno se introdujo en el pueblo de Dios como una práctica de adoración a Él. El verdadero ayuno no se limita a una mera práctica externa, no se limita a un mero ritual. Implica el abandono del mal consciente, implica la renuncia a ciertos placeres. Es simbólico. Me niego a comer porque es algo que me trae placer, pero me estoy negando a otros placeres mundanos que pueden afectar mi relación con Dios. Esto estoy simbolizando con el ayuno. Mi renuncia a otros placeres que pueden dañar la relación con Dios. En Isaías 58:6 dice: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, no es más bien dejar de hacer el mal, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. El ayuno debe expresar el deseo genuino de vivir piadosamente, en forma agradable a Dios, no prestándose, entre otras cosas, a oprimir a los trabajadores. Implica no aprovecharse de la necesidad de las personas a través del trabajo esclavo. Implica clamar por la justicia divina, implica andar en rectitud y predisponerse para brindar una ayuda inteligente a los semejantes. Qué bueno cuando los hijos de Dios, bendecidos por Él, ocupan lugares de privilegio en situaciones laborales. Y su actitud es la actitud de aquel que no oprime, la actitud de aquel que favorece el reconocimiento laboral de su semejante. Qué bueno cuando esto pasa así. El ayuno debe conducir al fortalecimiento de una conducta piadosa, agradable a Dios. Asimismo, el ayuno debe hacerse sin ostentaciones. Fíjense lo que dice en Mateo 6:16. Jesús en Mateo 6:16 dijo: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros
para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El ayuno, ante todo, es una práctica voluntaria, íntima, para fomentar la comunión con Dios como parte de su pueblo. Sin embargo, Dios advierte sobre la ostentación, advierte que no basta con el acto externo, la práctica debe ser privada, humilde y con el propósito de agradar a Dios. No es bueno estar practicando el ayuno y andar diciendo por ahí que lo estás haciendo, como si fueses una persona más piadosa que otro. Jesús lo plantea así, que esto sea una práctica silenciosa, privada, íntima, para profundizar la relación con Dios. Pidamos a Dios discernimiento, sabiduría, para que nuestra nueva vida en Cristo se traduzca en actitudes nuevas, dignas de un hijo o de una hija de Dios. Y que estas prácticas también las hagamos, como el ayuno, con criterio, con sabiduría. No todos están en condiciones de hacerlo, quizás por problemas físicos, por ciertas limitaciones. Dios esto todo lo sabe. Lo importante es la esencia del ayuno, renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agradan. Porque por más que ayunes y no renuncias a esas cosas, tu ayuno fue hueco, vacío. ¿Se entiende la idea? El ayuno tiene que simbolizar la actitud de renuncia, que tiene que ser efectiva, concreta, definida, porque ayunes o no ayunes, tu actitud de renuncia a lo que a Dios no le agrada tiene que ser una práctica constante, de cada día. Pida a Dios discernimiento para practicar su fe del modo adecuado, de acuerdo a la palabra de Dios, interpretando y obedeciendo sus enseñanzas. Tanto el ayuno, la oración, el congregarse, la alabanza y toda práctica deben ser producto de nuestra fe, dando lugar al discernimiento dado por Dios, esta capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, para hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, para agradarle a Él. Jesús plantea otro estilo de vida, además, en segundo lugar, como producto de los cambios experimentados. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, comienza una transformación interior que no armoniza con las viejas costumbres. Se produce un cambio de actitud que no admite medias tintas ni una entrega parcial. La nueva vida en Cristo exige consagración y dedicación a Dios. En Lucas 5, ubíquense en Lucas 5, 36 al 38, Lucas 5, 36 al 38 dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y de esto podemos dar cuenta de la experiencia cotidiana. Cuando remendamos algo, si es nuevo, con algo nuevo. Si es viejo, con algo viejo, para que no tironee la prenda. Pero lo cierto es que en términos espirituales tenemos que buscar siempre lo nuevo que es posible en Cristo. La relación con Dios no admite remiendos, porque no armonizan las cosas viejas con las nuevas. Dios no admite viejas actitudes basadas simplemente en lo que se siente, gusta o parece. Imagínense si Dios nos tratase de esta manera, Dios. Y no lo siento, no me gusta, no me parece. Nuestra relación con Dios debe ir más allá de lo que en términos humanos sintamos o nos guste. El Evangelio, la buena nueva, demanda un cambio total
de vida. Demanda vestirse del nuevo hombre, de la nueva mujer que Cristo ha recreado en nuestro interior. Viejos hábitos con nuevas costumbres no armonizan. Traen consigo ruptura, dolor, confusión por no definirse en una conducta. La expectativa de la venida del Señor ayuda a afirmarnos en la nueva vida en Cristo. Uno se conmueve cuando lee las cartas paulinas. En más de una de ellas lo vemos a Pablo expresándose como que el Señor viene ya. Y sin ser alarmistas, qué bueno es poder experimentar que estar en paz, que si el Señor viniese estamos en condiciones de recibirle a Él. La expectativa del Señor, la expectativa de la venida del Señor ayuda a afirmarnos en la relación con Él, en las actitudes nuevas que son producto de los cambios experimentados. El Señor anima a hacer evidente nuestra vida en la luz, desechando las tinieblas y las viejas costumbres. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es cierto, ninguno de nosotros puede asegurar cuándo va a venir el Señor. La Biblia no asegura un día. Y lo importante es estar expectantes a su venida. Andemos como de día, honestamente, sigue diciendo este texto. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas, en peleas ni envidias. Al contrario, vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué es esto de vestirse del Señor Jesucristo? Es hacer evidente en quién creemos, tomando su modelo de conducta. Andemos como de día. El vestirse del Señor implica hacer evidente su presencia en nuestras vidas. Muchos, cuando actuemos de esta manera, no van a entender nuestra conducta. Hay mucha gente que no entiende la vida de rectitud justa, y menos aún no van a entender, ojo con esto, si decimos creer en una cosa y practicamos otra. Hay personas que dicen ser cristianas y para no parecer tontas, de acuerdo a los códigos de este mundo, se prestan a las prácticas de este mundo, usando su lenguaje y las formas de actuar del mundo. Esto sí confunde. Decir que crees en una cosa y actúas de otra. Deseche todo aquello que no ponga en evidencia la presencia de Cristo en su vida. Recuerde que no es posible servir a dos señores, porque odiará al uno, dice la Biblia, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No es posible servir a Dios y dar lugar a las conductas que no le honran. Por otro lado, Jesús plantea otro estilo de vida, en tercer lugar, como producto del quebrantamiento ante Dios. Las conductas aferradas a meros rituales, al siempre se hizo así, sin buscar el fundamento en la palabra de Dios, llevan a acomodarse a lo viejo conocido y no da lugar a las actitudes nuevas que debe producir la nueva vida en Cristo. No sé si escuchó alguna vez la frase: siempre se hizo así. Cuidado con eso, porque si ese siempre no está acorde, en armonía con lo que enseña la palabra de Dios, ese siempre se hizo así, no honra a Dios y no da lugar a una nueva conducta. En Lucas 5:39 dice: y nadie que haya bebido del añejo querrá luego lo nuevo, porque dice el añejo es mejor. Fíjense el engaño, es cierto. Si hablamos de vinos y nos quedamos en la cuestión humana, el vino viejo es mejor. Pero la realidad en términos espirituales, el vino nuevo es el mejor
para nuestras vidas. Los aferrados al vino viejo de las viejas costumbres no pueden gustar del vino nuevo, del Evangelio de Cristo. Echan raíces en costumbres que a Dios no le honran. Erradicar estas costumbres, quitarlas, suele causar mucho dolor. Más aún si son hábitos practicados por años. Hay quienes dicen, todo lo pasado fue mejor. O bien, más vale malo conocido que bueno por conocer. Cuidado con esto. Nosotros no queremos lo malo conocido, queremos lo bueno por conocer en Cristo. Estas expresiones son defensivas y resistentes a los cambios. Lo más triste es cuando son pronunciadas por cristianos, que se supone deberían haber madurado en su experiencia de fe. Jesús no descartó el valor de las enseñanzas impartidas por Dios en el pasado. Jesús no vino a anular la ley que fue dada, esas primeras enseñanzas. Él no vino a anularlas. Lo que Él espera es reflexión permanente de la palabra de Dios, para destacar aquellas verdades que continúan vigentes, permanentes, y que son renovadas en Cristo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Cristo en Mateo 13, 52, Cristo en Mateo 13, 52 dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando nosotros aprendemos a discernir la enseñanza de la palabra de Dios, aprendemos a saber qué cosas continúan vigentes y tenemos que practicar en Cristo, renovando esta experiencia de fe a través de prácticas que nuestro Maestro nos mostró cómo llevarlas adelante. Los ciudadanos del reino de Dios, quienes han dado el control de sus vidas a Cristo, en la medida que se perfeccionan en el conocimiento de la palabra de Dios, desarrollan la capacidad de descubrir los tesoros escondidos en las enseñanzas bíblicas. Cuando uno lee el Evangelio y Jesucristo resignifica estas enseñanzas, uno sale reconfortado, renovado, porque nuestro Maestro nos ha mostrado cómo practicar aquellas cosas que continúan vigentes. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a descubrir y redescubrir las enseñanzas bíblicas, las promesas de Dios, las demandas de Dios. La novedad de vida está en la actitud abierta a la palabra de Dios, la cual vivifica y produce cambios permanentes cuando damos lugar al Espíritu Santo actuando con poder sobre nuestras vidas. ¿Cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? ¿Está abierta a que ésta le sorprenda cuando vuelve sobre los mismos textos? ¿No le ha pasado que vuelve sobre el texto y como que se abre algo nuevo, una nueva comprensión? ¿Cree que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén. ¿Cree en el poder que Dios imparte a través de su palabra para renovar su experiencia de fe? ¿Cree que es posible ir más allá del acto ritual, resignificando la práctica de la fe? La oración puede ser, como dijimos, solo un rito, solo una práctica formal o una experiencia de comunión íntima con Dios. El congregarse puede ser solo un rito, una ocasión donde uno se reúne con otros simplemente, o puede ser la ocasión en la que establecemos una comunión íntima como pueblo con Dios, en un clima de adoración, reverentes frente a la palabra de Dios. Los ritos en sí mismos no son malos. Lo malo es limitarse a la forma,
sin la actitud adecuada. Los actos rituales sin una profunda experiencia de fe se constituyen en algo vano, vacío de contenido. Lo nuevo o lo viejo no pasa por lo antiguo de la práctica, pasa por la actitud del que se acerca a la palabra de Dios. Pasa por la apertura a dejarse moldear por el consejo de Dios, que se actualiza en nuestro interior, a partir de la fe en Jesucristo, como Señor y Salvador, quien transforma nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta es palabra de Dios. El Señor renueva nuestro entendimiento. En síntesis, la vida nueva debe expresarse a través de actitudes nuevas, que no se quedan en las formas, llevando adelante otro estilo de vida, un estilo de vida que honra a Dios. Las actitudes nuevas son producto del discernimiento espiritual dado por Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de ella encontramos la guía segura para poder asumir otro estilo de vida, un estilo distinto y distintivo, diferente a las propuestas de este mundo. Gracias, Padre, porque en la medida que oramos y establecemos esta comunión contigo a la luz de tu palabra, tú nos das el discernimiento para hacer aquellas cosas que realmente edifican nuestras vidas, favorecen una mejor relación contigo y con nuestros semejantes. Gracias por tanta misericordia, por seguir trabajando en nosotros sobre nuestro carácter y sobre nuestro estilo de vida. Ponemos en tus manos a tu iglesia para que cada uno de tus hijos vivamos acorde a aquello que decimos creer. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.